Buenos días a todos, ¿me escuchan o no? Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Me veo o no me veo? No se ve, colega, todavía. Lo voy a poner en la cámara para que me conozcan los que no me conocen, porque en realidad, para que puedan ver la presentación en realidad. ¿Ahí me veo o no? Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, buenos días. Bueno, ya me hicieron la presentación, mi nombre es Diego Morales, eh, soy kinesiólogo, trabajo en dos áreas específicamente, tengo una maestría en gerontología y en envejecimiento de las personas. Eh, pero también trabajo en el área un poco más reumatológica y manejo del dolor crónico, entonces son como mis dos expertices clínicas, por así decirlo. Eh, Agradezco a Pablo y al equipo por la invitación. Eh, y cuando se me pidió hablar acerca de un tema en específico asociado a las personas mayores, claramente, creo que el tema de la osteoartritis es un tema que, si bien es cierto, ha tenido muchos estudios actualizados en cuanto a tratamiento. Me he dado cuenta en la práctica que cada vez en pregrado se enseña súper poquito lo que es la osteoartritis, se enseña súper por encima. Entonces creo que conocer el concepto desde la base, desde la histología quizás, desde la clínica, podría ayudarnos mucho a comprender a cómo podamos tratar o manejar las disfunciones asociadas a esta enfermedad. Entonces, por eso el título es Desentrañando, ¿cierto? Desentrañando, tratar de ir a lo más recóndito de aspectos que quizá muchas veces obviamos, creemos que sabemos a la perfección, creemos entenderlo y, y- y no es tan así. Eh, Voy a ser lo más docente posible. Yo hago actualmente clases en el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Eh, bueno, este año ya dejé hacer un poco de tutoría, pero para tomar alguna docencia del área de medicina, por así decirlo. ¿Ya? Así que me avisa, Pablo, si es que voy a empezar a compartir. No sé si es que se ve la pantalla, tú me avisas. Yo le voy a estar avisando, colega. ¿Se ve? Perfecto, se ve perfecto. Ya. Bueno, acá puse los logos de los lugares donde trabajo porque si no después se enojan conmigo. Actualmente trabajo en la Universidad de Antofagasta. Estoy como director de apoyo diagnóstico y tratamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta y también trabajo como kinesiólogo asociado a la parte de dolencia crónica en el Centro Médico Cersal. Ya, bueno, el título, como les comenté, es Entrañando la osteoartritis. Y como subtítulo, algo que es súper redundante, pero creo que es interesante, y esto lo copié de un profesor mío en España que dice que comprendiendo y entendiendo lo que se necesita saber, ¿cierto? De repente en salud no necesitamos saber todo. Eh, y la información que nosotros creemos que es la correcta, muchas veces la vemos como muy superficial en realidad y no la estudiamos un poquito más allá para ver si lo estamos entendiendo o la estamos comprendiendo ya. Entonces, por eso el subtítulo le puse comprendiendo y entendiendo lo que se necesita saber de la osteoartritis. Ahora, es importante considerar que la osteoartritis es llamada médicamente así, ¿cierto? Y nosotros como profesionales mal llamamos, ¿cierto?, a la osteoartritis como artrosis. Y digo mal llamado porque cuando uno habla de artrosis, de cierta forma habla como de una enfermedad, o un desgaste articular, ¿cierto? Pero el concepto correcto, cuando nos queremos referir como al daño del cartílago, es osteoartritis. Bien. Eh, pero entendemos que también los pacientes lo entiendan como artrosis, entonces acá yo hago el primer llamado a poder cambiar el concepto, tanto nosotros como profesionales de la salud, ya sea médico, kinesiólogo, terapeuta, enfermera, podólogo, ¿cierto? Al concepto correcto, a osteoartritis, porque muchas veces hay médicos que sí lo están llamando osteoartritis, pero cuando llegan con esos diagnósticos, no sé, a terapia física, por ejemplo, los pacientes creen que está asociado a una artritis reumatoide, por ejemplo, ¿cierto? Entendiendo que son dos enfermedades, conceptos distintos. Entonces, y eso es error no de los pacientes, es error de nosotros como profesionales de la salud. Entonces, ojalá que al menos después de esta charla, todos quedemos con que el concepto correcto, ¿cierto? Es osteoartritis. Bien, voy a poner el puntero. Bien, entonces la osteoartritis o OA
a partir de las presentaciones de aquí en adelante, todo lo que esté entre paréntesis como OA, estamos hablando de la osteoartritis, ¿ya? Es una condición muy prevalente, como dice acá, es aproximadamente el 15,4% de las personas mayores en Chile padecen algún tipo de problema articular, ¿ya? O algún tipo de enfermedad reumática, en este caso como la artritis y la artrosis. Se fija, volvemos a conocer el concepto de artrosis, así como de cierta forma se está diferenciando esto, un concepto erróneo dijimos, ¿verdad? Eh, es importante considerar que la osteoartritis es hoy día una enfermedad reumática, más no traumatológica. ¿Ya? Yo trato de inculcarle siempre eso a mis estudiantes, y es por eso que se debe tratar como una condición reumática, ¿cierto? No, no tanto como una condición traumatológica, y es por eso muchas veces que el tratamiento a las personas con osteoartritis tiende a fallar, ¿cierto? O tiende a ser muy recurrente o tiende a no ver beneficios directos de la persona mayor, ¿ya? Entonces, porque estamos trabajando desde una base que no es la original, por así decirlo, ¿ya? Se estima que aproximadamente el 50% de la población mayor a los 50 años presenta algún tipo de artrosis en alguna articulación. Y esto no es tan llamativo, por así decirlo. Hoy día a la consulta llegan fácilmente personas con 30, 31 años, 29 años ya con algún grado de osteoartritis leve, alguna disminución del espacio articular, ya, y esto también dado y considerando que es una enfermedad que es multifactorial, y hoy día lamentablemente la obesidad en el mundo y sobre todo en Chile ha aumentado un montón, que es uno de los principales factores, por así decirlo, de esta disminución de espacio y de este desgaste articular específicamente. Por lo tanto, eso nos conlleva hoy día a encontrar, como dije anteriormente, personas ya sobre los 28 años con algún grado de desgaste articular. Bueno, la definición más aceptada, eh, que es una enfermedad articular degenerativa, ¿cierto? Anteriormente se considera que era una enfermedad solamente inflamatoria. Hoy día es una enfermedad articular degenerativa, también es inflamatoria claramente, como cualquier patología, ahora, en su gran mayoría de las enfermedades degenerativas pasan por algún proceso inflamatorio de manera continua o intermitente. También la osteoartritis está, ¿cierto?, ocasionada por el desgaste y la destrucción del cartílago articular que recubre el hueso, ¿verdad? Y en los casos más avanzados puede haber un daño del hueso subcondral. Por lo tanto, si tomamos estos tres puntos, podemos decir entonces que la osteoartritis es una enfermedad degenerativa inflamatoria que produce un desgaste y una destrucción en el cartílago articular y en caso más avanzado también puede dañar al hueso subcondral, ¿cierto? Y tenemos como una definición un poco más amplia, un poco más acertada y que explica específicamente lo que verdaderamente pasa en la clínica, ¿ya? Bueno, acá la mayoría de los asistentes son profesionales, pero sin embargo no vamos a devolver igual a lo recóndito de, de la histología, ¿cierto? De la anatomía, porque es importante repasarlo siempre. Entonces tenemos un hueso, ¿cierto? Tenemos el cartílago articular, y si se fijan en la parte de la osteoartritis ya el desgaste del cartílago es evidente y claramente se empieza a hacer un proceso degenerativo de inflamación del hueso subcondral. Bien. La artropatía de mayor relevancia en la osteoartritis, eh, usualmente no hay un origen específico, sin embargo, como dije anteriormente, hay muchos factores que puedan predisponer y puedan actuar sobre esta enfermedad. Se da usualmente mayor en avanzada, yo siempre digo a mis pacientes, si las personas que van pasando por la calle, nosotros tomáramos a 10 personas y le hiciéramos estudios, no sé, por ejemplo, una radiografía de rodilla, un axial de rótula, y hacemos una evaluación clínica, lo más probable es que de esos 10 8 tengan alguna alteración articular. ¿Ya? Usualmente tiende a afectar distintas articulaciones, y ahí lo vamos a ver más adelante, el tipo de clasificación por localización, y hoy día es una principal causa de infuncionalidad, más que discapacidad, como yo diría de disfuncionalidad y de dolor, ¿ya? Entendiendo todas las aristas eventualmente que me puede conllevar tener un dolor asociado, no saber por qué tengo ese dolor, ¿cierto? Y eso cómo puede afectar mi calidad de vida, y sobre todo si hablábamos de personas mayores, ¿cierto?
Dentro de la clasificación, vamos a considerar dos en este caso, en esta lámina, por así decirlo. Tenemos el trastorno primario y un trastorno secundario. El trastorno primario va a estar asociado, ¿cierto?, a algo idiopático, algo de origen desconocido, como dijimos anteriormente, y usualmente localizado o generalizado. Cuando hablamos de localizado, puede ser, por ejemplo, en una rodilla, la rodilla derecha, ¿ya? Y generalizado muchas veces llamamos la osteoartritis generalizada como una poliartralgia, dolor articular generalizado. Dentro del trastorno secundario, acá considerando que está clasificado como una patología autoinmune, ¿cierto? Perdón, reumática, hay algunas enfermedades también inflamatorias que me pueden conllevar a esto, ¿cierto? La artritis reumatoide, la articulación séptica, algunos traumatismos directamente, estos sean como artrosis que son avanzadas en personas más jóvenes, ya o sea, hoy día una persona con una lesión específicamente de la parte articular, como un ligamento, un menisco, una fractura directa, una sobrecarga, por ejemplo, los futbolistas se jubilan a los 30, 35 años, netamente también con mucho desgaste articular. Bueno, yo le digo siempre la diferencia de ellos con nosotros, ¿cierto? Que ellos, con el dinero que tienen, pueden comprarse una rodilla nueva. ¿Ya? Eh, Defectos congénitos adquiridos, ¿cierto? La displasia de cadera, algunas necrosis, específicamente las que son vasculares, los desplazamientos hiperficiales de la cabeza femoral y algunos trastornos metabólicos como los depósitos de cristales de calcio. Creo que la doctora Pastené va a hablar de esto en su charla. Eh, o también los depósitos de ácido úrico, ¿cierto? Lo que hablamos como la enfermedad de la gota o la condrocalcinosis. Ya, esos son unos temas que estoy hablando con la doctora hace unos días y creo que va a ser uno de los temas que ella va a tocar. Y la acromegalia, ¿bien? Dentro de la clasificación por localización, eh, y esto lo vamos a asociar a lo que se ha encontrado en prevalencia, podemos encontrar que la osteoartritis asociada a la rodilla se da usualmente desde los 55 años y es aproximadamente entre el 12 y el 10% de la población. A diferencia de la localización, por ejemplo, de la mano, las interfalanges proximales, usualmente la población mayor también se da entre el 12 al 20%. En la mano nos encontramos con una osteoartritis que quizá algunos de ustedes conozcan como la osteoartritis en la base del pulgar, ¿cierto? O también llamado médicamente como risartrosis. ¿Ya? Es la más común encontrada específicamente en la mano de forma aislada, de forma localizada, de forma más generalizada, como dice ahí, son las osteoartritis de la interfalange proximal. ¿Ya? Pero usualmente la que mayor llega a consulta, eh, al menos en los centros donde yo trabajo, es la risartrosis. Bien, dentro de la cadera está asociado directamente al factor obesidad, claramente en su gran parte, o la alteración de la marcha, y esto está asociado a la población mayor a 50, 55 años, también su prevalencia específicamente es del 20 al 30%. En la columna vertebral también podemos hoy día encontrar eh, desgastes articulares, específicamente las articulaciones apofisiales, en el cemento cervical y lumbar. Bueno, esto tiene una explicación biomecánica, ¿cierto? Usualmente son las zonas de la columna que mayormente hay movilidad y se cree eventualmente mecánicamente que si yo más muevo, más roce, más desgaste voy a tener, aunque no debería ser así, ¿cierto? Pero usualmente la mayoría de las personas que dan con enfermedad de artrosis a la columna vertebral tiende a darse específicamente en la zona cervical y lumbar, que son las zonas que más se mueven, ¿cierto? En la zona dorsal también nosotros podemos encontrar procesos degenerativos, sin embargo, como tiende a estar asociado como a la parrilla costal y la fijación que esto puede dar al movimiento no es muy eh, fácil de encontrar en la clínica, pero también hay casos aislados que sí. Y en el pie, específicamente la artrosis del talo, ¿cierto? La artrosis de calcáneo, la del tobillo, la del tarso específicamente, son poco frecuentes, tienden a ser asintomáticas y usualmente se encuentran en un examen imageológico cuando clínicamente estamos buscando cualquier otra cosa y usualmente se encuentran cuando estamos viendo o tratando de diagnosticar fasciopatías plantares, ¿cierto? Y queremos ver si es que hay algún espolón o entesofito aquiliano. En esa radiografía usualmente uno se da cuenta de que tiene un desgaste articular de la articulación tibioestragalina, por ejemplo, y no necesariamente va a presentar un cuadro clínico asociado al dolor, por eso tienden a ser muy, muy asintomáticos.
Dentro de la distribución articular, ¿cierto? Habíamos hablado anteriormente que tenemos la localizada y la generalizada. La localizada está la monoarticular y la poliarticular. Y dentro de la generalizada usualmente pasa mucho lo que es las manos, ¿cierto? Y lo que es la columna vertebral. Y acá también encontramos la ova nodal, que son estas osteoartritis que presentan algunos aspectos, signos de nódulos, por así decirlo. Usualmente se da mucho en las articulaciones más distales y las osteoartritis que son no nodales, ¿ya? Que son las que no presentan cuadro clínico en signo específicamente como nodulaciones. Esto es un cuadro de clinimetría que vamos a conocer en la clase del 21 de septiembre. Ahí vamos a hacer un poco de clinimetría, específicamente en las personas mayores, y dentro de la clinimetría va a estar incluida la distribución articular y cómo poder evaluar en la clínica específicamente esto y poder, por ejemplo, diferenciarlo de una enfermedad reumática como la artritis reumatoide, por ejemplo. Ya eso lo vamos a explicar más bien en la clase del 21. Dentro de los factores de riesgo ya los venimos hablando del slide 1, ¿cierto? Pero usualmente los hombres que se afectan más a edades más tempranas, específicamente las mujeres son afectadas ya pasadito los 50 años. Bien, la mayoría de las personas que tienen un desgaste articular bajo los 50 años tienden a ser hombres en su gran mayoría. No digo que siempre pasa así, pero en su gran mayoría. Y ya cuando el paciente es sobre 50 años, ya tienden por estadística más que nada a ser mujeres, ¿cierto? También si lo asociamos un poco a la raza blanca es más común que tenga una artrosis de mano. Nosotros acá en Antofagasta tenemos harta artrosis de mano. Y luego una raza afrodescendiente son más asociadas a artrosis de rodilla. Ya que hay otros factores que pueden afectar directa o indirectamente a la osteoartritis, como la edad, ¿cierto? Ya lo hablamos, el sexo, ya lo hablamos, ¿cierto? La raza, la herencia, el tipo de ocupación es importante por el desgaste articular que puede hacer específicamente. Ya hablamos, por ejemplo, de esa ocupación, hablamos de los futbolistas, ¿verdad? La obesidad eh, y la masita del hueso, que le vamos a explicar más adelante a qué se refiere con eso. Entonces, para entender bien, vamos a ir a lo recóndito, ¿cierto? Vamos a desentrañar un poquito y vamos a entrar a lo histológico y lo anatómico, ¿ya? Entonces entendamos que tenemos el hueso, ¿cierto? Esponjoso, el hueso como un poquito más duro, ¿cierto? Hueso liso que se llama, y el cartílago articular, donde tenemos el cartílago hialino, ¿cierto? Tiende a ser una superficie lasa usualmente y cubre toda la superficie articular. Resiste fuerzas de compresión, en su gran mayoría tiene colágeno tipo 2, ¿verdad? eh, y también es un tejido vivo, ¿cierto? Recibe una nutrición especial, por lo tanto el cartílago articular sí se nutre, ya lo vamos a explicar más adelante cómo se nutre, pero sí tiene nutrición. Eh, y acá nos vamos a detenernos un poquito porque esto es importante, eh, considerar y entender qué tipo de tejido es el tejido articular, ¿cierto? Entonces, acá entendamos que el tejido articular, es decir, el cartílago articular, ¿verdad? Es un tejido no vascularizado. ¿Qué quiere decir eso? Al ser un tejido no vascularizado, es un tejido que no tiene vasos, ¿cierto? No tiene ni arterias y tampoco tiene vena, que también es algo que yo trato de repetir mucho, incluso a mis pacientes. Y es por eso que hoy día no, no se ha encontrado como la cura para la osteoartritis, ¿cierto? Para la artrosis, no está la cura médica. O sea, a pesar de que la ciencia y la medicina ha avanzado harto en encontrar distintos tratamientos como paliativos para los cuadros clínicos que esto podría asociar, hoy día, por eso hoy día no existe una pastilla, por ejemplo, que se tome a nivel sistémico, no sé, vía oral, por ejemplo, y que haga regeneración del cartílago articular, porque entendamos que todo lo que se toma a nivel sistémico, ¿cierto? Por la boca, lo recorre a través del torrente sanguíneo. Y acá estamos diciendo que el cartílago articular es no vascularizado. Entonces, lo que yo tome a nivel sistémico, claramente al cartílago no va a llegar. Un esbozo también del tejido que origina el hueso, por lo tanto, es un esbozo del tejido del huesito como endocondral, ¿cierto? Va a recurrir los extremos articulares. Entonces, consideremos esto que es importante, que es un tejido no vascularizado. Bien. También el fibrocartílago, el material le va en proporción de colágeno. Dijimos también que el cartílago articular en su gran mayoría presenta colágeno tipo 2, ¿cierto? Y la matriz le va en fibra elástica al cartílago elástico específicamente, ¿ya?
Aparte de ser avascular, el tejido articular, acá está, dijimos que era vascular, también es hipocelular, es alinfático, ¿ya? Y algo importante acá que no lo coloqué, que es también es, o sea, empecemos escribiendo acá, no inervado, no inervado. Ahí dice no inervado, ¿ah? Ya, no inervado. ¿Qué significa? Que el tejido articular tampoco tiene nervios asociados que puedan enviar señales de dolor, por ejemplo, ¿ya? Entonces, recapitulemos. Entonces, el tejido articular es avascular, no tiene vasitos ni arterias, por lo tanto, no se nutre a través del torrente sanguíneo, pero dijimos anteriormente que el tejido sí se nutre. Y ahí vamos a explicar cómo se nutre. Es avascular, perdón, es alinfático, ¿cierto? No tiene asociación a la linfa específicamente, es hipocelular, tiene poquitas células, y vamos a explicar las células que componen el cartílago articular. Y lo otro interesante que es no inervado, denervado, por lo tanto, usualmente las estructuras, eh, cuando asociamos al dolor, bueno, ahora entendamos algo, entendamos que el dolor puede ser en presencia de daño del tejido como no, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que entender que el dolor específico no siempre va a estar asociado a un daño estructural. Bien, dicho eso, eh, si yo pudiera estar asociando que la osteoartritis me provoca dolor, o sea, la mayoría de los pacientes, ¿cierto? Que llegan a consulta con un dolor de rodilla, un dolor de cadera, y que puede estar asociado a una osteoartritis, llegan por el dolor a la consulta, ¿cierto? No, no, hoy día lamentablemente en Chile no existe como la consulta preventiva, o sea, los pacientes no van preventivamente al médico. Entonces la mayoría llega con el dolor. Y usualmente cuando empezamos a hacer la investigación clínica, ¿cierto? Y uno dice, el kinesiólogo, el médico, el terapeuta, no, usted tiene un dolor asociado a su artrosis de cadera, ¿cierto? Entonces, si lo asociamos a un dolor nociceptivo, entendamos que el dolor nociceptivo significa que tiene una fuente asociada al dolor. No podemos asociar que esa fuente nociceptiva es el cartílago, ¿cierto? Porque estamos diciendo también que el cartílago es no inervado, pero al paciente le duele. ¿Ya? Entonces, tampoco significa que el paciente esté mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que duele la osteoartritis? Lo que duele son las estructuras que están alrededor del cartílago y lo que sí es lo que sí tiene inervación, lo que sí lo que sí tiene vascularización, lo que sí tiene linfa. ¿Y cuáles son esas estructuras? Son la membrana sinovial, ¿cierto? Que sí se puede inflamar, que sí está asociada al riego sanguíneo, el hueso subcondral, los tejidos blandos como los ligamentos, los meniscos, los tendones, los músculos, etcétera. ¿Ya? Entonces, si hago la pregunta generalizada, ¿la osteoartritis como tal duele? Si somos muy específicos y definimos la osteoartritis como un daño articular, específicamente un daño al cartílago articular, no debería doler. Sin embargo, toda la patogénesis del daño articular me lleva a algunos desórdenes estructurales y sí, eso puede provocar dolor. ¿Ya? No sé si logré explicarme bien. Lo que ven acá ustedes es una ecografía, ¿ya? Y lo que nosotros vemos acá, lo que ustedes ven acá, a ver, se lo voy a marcar. Lo que ustedes ven acá en rojito, esto es la cortical de un hueso, ¿ya? Y esto que ustedes ven acá, donde está la flechita, todo esto que está en negrito acá, es el espacio articular. ¿Ven? Entonces acá está, eso, con esto, es el espacio articular. Bueno, la ecografía no es un examen ideal para ver un desgaste articular, ¿ya? O sea, hoy día si queremos ver, o sea, hoy día usualmente el 90%, el 80% de la clínica, o sea, perdón, del diagnóstico se puede ver por clínica, pero acá hay una ecografía específicamente donde sí se puede ver una disminución entre la imagen uno, ¿cierto? Y la imagen 2 donde se une mediante disminución del espacio articular. Dentro de la composición del cartílago, déjenme al puntero, ¿ya? Encontramos siete estructuras específicas, como por ejemplo el agua, el colágeno, ¿cierto? Los proteoglicanos, la materia orgánica, los condrocitos, sumamente importante esto, las sales minerales y los lípidos.
Bien, vamos a ir rápidamente explicando cada uno de ellos. El agua, por lo menos el cartílago articular, está compuesto en un 60 o un 80% de agua, ¿ya? Y esta está bajo una forma de gel coloidal, como dice acá, por el cual el cartílago se nutre. Ya dijimos entonces que el cartílago se nutre porque es un tejido vivo. Sin embargo, no se nutre como todos los tejidos a través del sistema vascular, sino que se nutre a través del líquido sinovial, ¿cierto? Y el proceso específicamente de nutrición del cartílago se llama difusión, ¿ya? Su mayor contenido es en capas superficiales, tanto profundas. Entonces acá lo que nosotros sabemos que el cartílago articular está en su gran mayoría, dijimos que entre un 60 y un 80% compuesto de agua. Entonces podemos decir que la deshidratación también es un factor importante a considerar para este tipo de enfermedad. El colágeno, ¿cierto? Dijimos que en su gran mayoría, en 90-95%, como acá dice, es un colágeno de tipo 2, ¿cierto? Donde su principal función es un marco o generar un marco para la fuerza tensil, ¿cierto? Y también tiene otros pequeños componentes de colágeno, como por ejemplo el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11, ¿ya? Y el colágeno se encuentra por lo menos en un 40% de la masa total, ¿bien? Dentro de los proteoglicanos, los proteoglicanos, su función principal, como lo dice acá, es promover la resistencia a la compresión, ¿ya? También es el producto de los condrocitos. Es decir, que los condrocitos, la célula del condrocito, es la que es capaz de sintetizar los proteoglicanos, ¿ya? Uno preguntará, profe, pero ¿qué es lo que son los proteoglicanos? Entonces, los proteoglicanos es un componente, dijimos, del cartílago articular, ¿verdad? Está en un 10 a 15% en el cartílago. Y el proteoglicano en sí son macromoléculas que están compuestas por una proteína central, ¿cierto? Que se va a unir covalentemente a algunas cadenas como EGAC, ¿ya? Estas moléculas son fundamentales en la matriz, específicamente extracelular y en la superficie de muchas otras células. Ya tiene varias funciones. La función principal dijimos que era promover la resistencia, pero tiene varias funciones, una función estructural, una de regulación de agua, otra de comunicación celular, ¿verdad? Y sobre todo que algo que he estado estudiando últimamente, que también tiene una función antiinflamatoria. ¿Ya? Algunos proteoglicanos tienen alguna propiedad antiinflamatoria y pueden hacer algunos procesos de curación. Interesante, por si a alguien le interesa este tema, lo puede estudiar. Bueno, y los condrocitos dijimos que son elementos vivos que están dentro del cartílago, ¿cierto? Y usualmente participan del crecimiento de los huesos largos y del adulto en la homeostasis del cartílago, ¿sí? Son los que sintetizan de cierta forma esto, los proteoglicanos. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo vivo dentro del cartílago, esos son los condrocitos. Los condrocitos es la célula viva que se encuentra dentro de este cartílago, ¿ya? Entonces, su función específicamente es sintetizar tanto el colágeno, ¿cierto?, como los proteoglicanos. Estos eran los principales ingredientes de la sintetización de los proteoglicanos. Por lo tanto, como dice acá en el cuadrito, su principal responsabilidad va a ser mantener las propiedades físicas del cartílago. ¿Y a través de qué? A través de la homeostasis extracelular. Por lo tanto, van a ayudarnos con la movilidad activopasía, los factores de crecimiento y la interleuquina y los fármacos específicamente. Entonces, si hoy día podemos darle el protagonismo a alguien de la función del cartílago, es específicamente los condrocitos. Entonces ya podemos estar acercándonos específicamente quizá a la fisiopatología de la osteoartritis, ¿cierto? Que podría ser una alteración específicamente de los condrocitos, si hilamos un poquito más fino. Dijimos entonces que el condrocito necesita alimentarse porque es una estructura viva, ¿cierto? Necesita nutrición. Lo interesante de estas células es que necesitan muy poco oxígeno para su metabolismo, es decir, el condrocito puede vivir con muy poquito oxígeno, pero va a depender, como dice acá, ¿cierto?, de la nutrición, y esta nutrición no lo va a dar el sistema del riego sanguíneo como la mayoría de los tejidos, ¿cierto? Lo va a dar, eh, em, o los nutrientes los va a entregar específicamente el líquido sinovial, ¿bien? Eh, a través, dijimos, de un proceso que se llama difusión. Entonces, si hacemos un resumen cortito,
Podemos decir que el cartílago articular, dijimos que era vascular, pero también necesita nutrirse. ¿Por qué necesita nutrirse? Porque es un tejido vivo. Dentro del tejido vivo, su célula muy viva y que necesita alimentación constante es el condrocito. Y el condrocito es una estructura, ¿cierto?, que va a necesitar poco oxígeno para sobrevivir y para poder provocar su trabajo tranquilamente. Y como no tiene nutrición directamente del riego sanguíneo, se va a nutrir a través de un proceso de difusión llamado, ¿cierto? Y que está asociado específicamente al líquido sinovial. Y acá donde entra la famosa membrana sinovial, porque ¿de dónde sale el líquido sinovial? Entonces la membrana sinovial es quien me secreta el líquido sinovial. Y esto es interesante porque si nos vamos a la fisiopatología, podemos decir, o la fisiología, por así decirlo, podemos decir que la membrana sinovial es quien me secreta el líquido sinovial y el cartílago articular necesita este líquido sinovial para nutrirse. Entonces, rayas para la suma. Y si nosotros hacemos esto y lo llevamos a la clínica, podemos decir entonces que la artritis, independiente del nombre, vamos a colocar una artritis reumatoide, por ejemplo. A grandes rasgos, como definición, la artritis reumatoide es una alteración de la membrana sinovial, a diferencia de la osteoartritis o artrosis, ¿verdad? Que es una alteración del cartílago articular. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. Entonces, si yo tengo una artritis, vamos a ponerle el apellido de reumatoide, que tiene una alteración de la membrana sinovial, es decir, está enfermita la membrana sinovial, pero la membrana sinovial es la que me provoca liberación de líquido sinovial, significa que a mediano o largo plazo va a terminar por enfermarse el cartílago articular, ¿verdad? Porque si tengo una alteración de la membrana, voy a tener una alteración en la secreción del líquido sinovial y el cartílago necesita alimentarse, específicamente con condrocito, del líquido sinovial. Rayas para las sumas, podemos decir entonces que una artritis reumatoide fácilmente quizás me pueda llevar a una osteoartritis. Viene ahí donde se hace la fusión patogénesis, como le quiera llamar, y el por qué, ¿ya? Y es importante conocer esto para poder explicarle a nuestros pacientes. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. La nutrición del cartílago dijimos entonces que es vascular para poder ya cerrar este tema de la histología, ¿cierto? Porque los condrocitos se nutren de la sustancia del líquido intersticial. En el niño los nutrientes provienen del líquido sinovial, como estamos hablando, y del hueso subcondral, ya que la capa basal aún no se ha calcificado. Entonces ahí el hueso subcondral llega a ser un gran aporte para esta nutrición, ¿verdad? Y después cuando esto ya se calcifica, por ejemplo en el adulto, el intercambio de nutrientes solamente se va a llevar a cabo del proceso de difusión específicamente del líquido sinovial. Bien. La cápsula articular es una capa fibrosa, membrana sinovial. La cápsula articular es el gran enemigo de los kinesiólogos, ¿cierto? Porque es lo que nosotros queremos evitar en cualquier patología articular, la famosa fibrosis de la cápsula articular, ¿cierto? La capsulitis adhesiva, como se llaman. Entonces, este gran enemigo es lo que nosotros tenemos que tratar de que no se forme y no se fibrose esta articulación. Dentro de la membrana sinovial ya hicimos como un lobby a esto, ¿cierto? Dijimos que sus principales funciones eran la elaboración del líquido sinovial, lubrica la articulación, nutre la articulación. ¿Por qué la nutre? Porque es quien elabora el líquido sinovial y el líquido sinovial es quien me ayuda específicamente a provocar estos procesos de difusión para que el cartílago se pueda alimentar, ¿verdad? También nos va a ayudar como defensa y respuestas inmunitarias y a la regulación de presión y las temperaturas. Usualmente cuando la membrana sinovial está enferma de una alteración, eso es asociado a una artritis, ¿verdad? Y si la membrana está enferma, ¿verdad? Podría en un mediano o corto plazo alterar al funcionamiento del cartílago. Y específicamente, ¿por qué? Lo volvemos a repetir, porque puede alterar el proceso de alimentación o de nutrición del cartílago, por así decirlo. Y ya entendiendo un poco ya cómo funciona, cómo es la fisiología del tejido articular, va a ser mucho más fácil explicar la fisiopatología, que yo creo ya todos ustedes ya eh, lo lograron entender, porque hablamos tanto de fisiología como de fisiopatología al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces sabemos que el cartílago articular actúa como una superficie que soporta el peso del líquido sinovial, ¿cierto? Y también transmite las cargas hasta el hueso. Por lo tanto, también
También dijimos cómo está formado el cartílago articular y está formado, ¿cierto?, por una de sus células principales, ¿cierto?, que es el condrocito, que se encuentra en la matriz celular y es la responsable de provocar la mayor funcionamiento estructural, ¿cierto?, de movilidad y de todo lo que nosotros podemos llamar la nutrición de este cartílago. Bien, por lo pronto una alteración mecánica, por diciendo, por ejemplo, el movimiento excesivo, el mal movimiento, el peso, va a desgastar algunos componentes, como por ejemplo el colágeno, el agua, la sustancia fundamental, ¿cierto? Y estos empiezan a degradar y empiezan a ser reemplazados usualmente y continuamente, ¿verdad? Entonces la osteoartritis o artrosis se da específicamente por un desequilibrio, ¿ya?, entre la degradación y la reparación de la matriz extracelular. Esto puede estar asociado específicamente a un daño histológico, un daño bioquímico, un daño mecánico, y esto se da a la respuesta de la célula principal, que es el condrocito, la que va a poder liberar algunas células proinflamatorias como el TNF y la interleuquina 1, y esto va a producir y liberar proteasa, ¿cierto? Estas proteasas lo que van a hacer específicamente una destrucción de algunas estructuras articulares y también se va a empezar a perder la superficie lisa del cartílago, ¿ya? Una vez que se pierde la superficie lisa del cartílago, empiezan ya a formarse grietas superficiales y cuando esto ya no queda nada más que destruir, ¿cierto?, pueden llegar fácilmente a la destrucción del hueso subcondral, ¿ya? Cuando empieza la destrucción del hueso subcondral, empiezan a fragmentarse algunas especies como de quistes, ¿ya? Y acá empieza la famosa esclerosis por presión, ¿ya? Y se forman los osteofitos, que son los que se ven en la radiografía. Ahora, ¿por qué nacen osteofitos? O sea, entendamos que un osteofito, ¿cierto?, es creación de hueso donde no había hueso. Y acá tenemos que volver a un componente mecánico básico que explica que nuestro cerebro, bueno, o nuestro ser, ¿cierto?, hace que el hueso crezca, perdón, cuando se somete a dos tipos de, por así decirlo, fuerza mecánica. ¿Ya? Entonces el hueso crece cuando se somete o a compresión o cuando se somete a tracción. Y en este caso, cuando yo estoy comprimiendo dos bases articulares, ¿cierto? Dos componentes de superficies óseas, va a empezar a golpear, eso se llama fuerzas de compresión y eso va a hacer que crezcan estos huesitos corticales que son los osteofitos. Pasa algo muy parecido, lo he hecho en algunas clases cuando hago de tobillo pie, ¿cierto? Donde aparece el famoso espolón calcáneo, que también es un osteofito, y también eso, a diferencia, no es por compresión, sino que por tracción. Hay el flexor corto de los dedos, en la planta del pie, ¿cierto? Empieza a traccionar tanto el calcáneo en la base posterior inferior que tiende a crecer como este osteofito eh, calcáneo que mucha gente conoce popularmente como un espolón calcáneo, ¿cierto? Pero lo que quiero llegar con esto es que estos osteofitos crecen por estas fuerzas mecánicas, ya sea de compresión o de tracción. Algunos antecedentes históricos de la lesión condral, y esto solamente lo quiero colocar a modo de que lo tengamos como reseña, ya hoy día sabemos que la osteoartritis no es una enfermedad que tenga cura, pero no es algo que sepamos ahora. Entonces, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. En 1743, el señor Hunter, ¿cierto?, señala que de Hipócrates las lesiones cartilaginosas son un problema, ¿cierto? Y ya que una vez destruido el cartílago articular, no es posible su reparación. Esto se dice en 1743. Y después Payet en 1851 nuevamente asevera que no hay instancias en la cual una porción o pérdida del cartílago se haya restaurado o una porción relandecida reparado con un nuevo y bien formado como el cartílago con todas sus sustancias principales, ¿cierto? Yo hoy día, la otra vez conversaba con un traumatólogo y me decía que estaban probando una cirugía donde pescaban el hueso, ¿cierto? Le hacían pequeños orificios en toda la base como subcondral y de forma cicatrizal se creaba una nueva capa cartilaginosa que tendría a cumplir como una función muy parecida a la del cartílago. Sin embargo, histológicamente no tiene este funcionamiento vivo que acabamos de explicar, ¿cierto? No tiene un porcentaje de agua, no tiene condrocito, no tiene proteoglicano. Entonces,
por mucho que se esté buscando ya en la ciencia, no hay forma de que este cartílago se regenere con las mismas propiedades, ¿ya? Por eso puse estos antecedentes históricos. Y si uno se pone a investigar, ¿verdad? Los actuales tratamientos para la osteoartritis, va a encontrar la mayoría de las mismas conclusiones, ¿cierto? De que hoy día no se puede regenerar este cartílago. Y algunas manifestaciones clínicas ya voy a pasar rápidamente. Esto ya imagino que todos ustedes lo conocen, ¿cierto? El dolor, la rigidez, la deformidad, el agrandamiento articular, usualmente tienden a ser repetitivas, tienden a ser de tipo insidiosa, muchas osteoartritis pasan, y acá es interesante que esto lo conozcamos para aplicarlo a nuestros pacientes. Muchos pacientes nos preguntan qué nos sirve para el tratamiento en la casa, por ejemplo, de una osteoartritis de rodilla. ¿Ya? Me dice a veces se me inflama la rodilla, me duele, pero me aplico calor y se me quita. Pero la señora Juanita que iba al lado tiene la misma condición, pero se aplica frío y se le quita. Entonces le hacen la típica pregunta que, ¿qué es lo que sirve mejor? ¿Por cierto? Si sirve aplicarse calor o aplicarse frío en la osteoartritis. Y la respuesta tiene que ser que las dos funcionan. Las dos tienen tanto el frío, la crioterapia, ¿cierto? Como el calor húmedo, cumplen funciones analgésicas, es inflamatoria, ¿cierto? Pero lo interesante es saber cuándo aplicar cuál. Entonces ahí está nuestra función como agente de la salud, es lograr explicarle cuándo usar el calor y cuándo usar el frío. Y para eso nosotros tenemos que conocer las manifestaciones clínicas de la osteoartritis. Entonces, la osteoartritis hoy día pasa por dos componentes importantes. El primero, un componente que es inflamatorio. A ver si tengo una diapo de eso. No recuerdo. No. Bueno, tiene un componente inflamatorio. Esto significa cuando el paciente siente que se le inflamó la cadera, que se le inflamó la rodilla y aparte duele. Eso significa que la osteoartritis está pasando por una crisis inflamatoria. Entonces, en ese caso, como dato para la casa, sería bueno sí aplicar frío y hacer movilidad de la articulación, ¿verdad? Entonces, en ese caso puntual va a servirme la crioterapia, ¿cierto? El frío con la movilidad. Pero esa misma paciente en el mismo día puede también pasar por una crisis de rigidez articular, ¿ya? Que también no va a poder mover la articulación y que también le va a costar moverla, ¿ya? Y le va a doler. Entonces, en ese caso, sí va a servir el calor, ¿ya? Entonces, ambas sirven, el calor y el frío, solamente que cuando la osteoartritis está pasando por una crisis inflamatoria, se aplica frío y se aplica movimiento. Cuando el paciente está pasando por una crisis de rigidez articular, lo interesante sería aplicar calor húmedo y realizar movimiento. Bueno, dentro de imagiología, la radiografía sigue siendo la modalidad de imagen más utilizada para el diagnóstico de la clínica, ¿cierto? También hay hallazgos en la resonancia magnética, pero deben correlacionarse específicamente en su gran mayoría con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿ya? Como dije, la ecografía es útil para evaluar alguna patología sinovial, específicamente la osteoartritis, y específicamente se usa mucho para la mano, ¿ya? Eh, pero a grandes rasgos la radiografía sigue siendo la, el examen para poder confirmar esta enfermedad, por así decirlo. Ya hice algunos criterios que se utilizan, son la de Claring-Lawrence, donde se identifican algunos grados, ya, donde en el grado 1, ¿cierto? Solamente hay una esclerosis del hueso subcondral, ya en el grado 2 empieza a ver la disminución específicamente, después ya empiezan a aparecer los osteofitos en la gioda, ya después hay una malformación en un grado 4, donde el estrechamiento es muy marcado el espacio articular, ¿cierto? Se observa mucha esclerosis y hay una deformidad específicamente bien definida de los extremos del hueso. La diferencia del grado 3, ¿cierto? Que podemos encontrar los osteofitos, la gioda y el estrechamiento, si bien es cierto, es muy definido, solamente se encuentra un cierto grado de esclerosis. Ya y en el grado 2 también podemos encontrar algunos osteofitos, eh, y el estrechamiento articular no es tan visible, por así decirlo. ¿Ya? Dentro del diagnóstico de grandes rasgos, ¿cierto? Usualmente dijimos que en gran porcentaje se basaba en manifestaciones clínicas, pocas veces se requieren los estudios complementarios.
Y estas manifestaciones clínicas dijimos que edad mayor o igual sobre 45 años, ¿cierto? Usualmente son dolores que empiezan con una rigidez matutina de menos 30 minutos durante el día, ¿cierto? Al iniciar el día o permanecer mucho tiempo sentado. Los pacientes dicen, estoy mucho tiempo sentado y al incorporarme ya me duele la rodilla. Y también es importante considerar estas crisis inflamatorias que puede pasar, ¿cierto? Que el paciente siente que la rodilla, la cadera, la mano se le inflamó durante un cierto periodo de tiempo, después se desinflamó y eso va constantemente. Acá es interesante considerar la educación del paciente, o sea, decirle al paciente que eso es un proceso eh, normal dentro de la normalidad de la enfermedad, ¿ya? Porque si el paciente va a estar pendiente en todo momento de que se le inflamó, que no se le inflamó, ahí lo vamos a volver loco en realidad y ahí es donde frustran muchos tratamientos. ¿Ya? Lo interesante acá como agente de salud es tratar de concientizar que eso es un proceso normal, como dije, dentro de la normalidad, y lo que nosotros nos queda es educar de cómo conllevar eso. Eh, ¿Y a quién se le deben solicitar pruebas especiales, específicamente cuando los pacientes ya están impidiendo mucho su funcionalidad, ¿verdad? Donde eso ya lo define el traumatólogo o el reumatólogo, así decirle, cuando se sospeche de alguna otra enfermedad autoinmune que estén asociadas al daño articular, cuando se den deformaciones malignas, ¿cierto? Entonces, en esos casos sí se necesitan algunas pruebas especiales y eso lo debe definir el médico especialista en la evaluación de los daños articulares, como dije, que podría ser el reumatólogo fácilmente o un traumatólogo asociado a este tipo de enfermedades. Dentro de los criterios diagnósticos, ya estamos terminando la presentación, ¿cierto? Está la cadera, la mano, la rodilla. Entonces lo pueden tomar una fotito, se los puedo mandar. Y estos criterios son súper antiguos, ¿ya? Son del 1990. Cuando los comparamos con criterios del 2020 han cambiado súper poco, ¿ya? Eh, Así que por eso quise dejar esta antigua. En su gran mayoría son criterios clínicos, por así decirlo, y lo pueden diferenciar y después ustedes lo pueden ver más tranquilo. Si le tomo una foto, yo voy a tratar de mandarle la diapositiva también al colega Pablo para que se los pueda compartir. Estoy apurando un poquito porque no quiero pasarnos que ahora sigue el doctor. Y dentro de los componentes principales del diagnóstico, dijimos que son los riesgos de base, que son los factores de riesgo que ya lo hablamos, ¿cierto? Tenemos la sintomatología, que usualmente son limitación funcional, dolor de la rodilla, específicamente inflamación, y también rigidez matutina. Los pacientes sienten restricción al movimiento, ¿cierto? Osteofitos en la imagiología, algunos cambios radiológicos como la esclerosis subcontral, los quistes subcontrales, etcétera, 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 ¿ya? Y podemos pasar de una osteoartritis muy leve a una muy severa, ¿ya? Específicamente en no el diagnóstico de la osteoartritis de cadera, específicamente los factores de riesgo y signos, no hay recomendaciones para el diagnóstico en sí, ¿bien? Y acá, con esto termino, le pueden tomar una fotito que son las escalas subjetivas y de dolor de función que pueden utilizar dentro de su clínica para ir cuantificando el tratamiento de sus pacientes. Ya, acá hay una mezcla de varias escalas que están asociadas tanto a la funcionalidad del paciente, a la calidad de vida, como al dolor. eh, y la pueden utilizar, como digo, dentro de su clínica y andan bastante bien, al menos para ir pesquisando, ir tratando y ir haciendo seguimiento a nuestros pacientes. Bien, eso. Espero que haya quedado un poco más claro, conceptos que yo sé la mayoría de ustedes manejaba, eh, pero creo que no está de más echarle una repasadita nueva, entender muchas cosas, entendiendo lo muy básico, lo muy fino, creo que nos hace entender y razonar mucho mejor cuando queramos o cuando queremos ayudar a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, por eso es importante nunca olvidar y volver a la base, y volver a entenderla y volver a cuestionarse ciertos parámetros. Eso.